Muy buenas, comprobando conexión, estamos conectados. Buenas noches, mi nombre es Abigail Rapaport, estoy aquí en Madrid. Hoy voy a estar hablando, conversando con Gustavo Rodio. Vamos a estar hablando de un tema muy sensible que tiene que ver con los traumas. Y Gustavo Rodio es un experto en el tema, así que vamos a ir de a poco. A ver, voy a ir buscando a ver si Gustavo aparece acá. Vamos a ver. Acá. Ahí. Se va a unir en cualquier momento y vamos a conversar un ratito. ¡Ay, qué emoción! Hola, Hola, Yay. qué lindo verte. Igualmente. Espera que voy a acomodar acá la luz. Ahí va, perfecto. Sé que ¿Cómo estás muy estás? ocupado, así que te agradezco mucho esa posibilidad de estar hablando sobre un tema tan sensible como es el trauma y las constelaciones familiares. Así que muchas gracias, Gustavo, por tu disponibilidad. No, gracias a vos también. Y bueno, sí, estamos ocupados, pero eh, entre colegas y amigos siempre nos hacemos un poco de espacio. Así que eso es lindo, digamos, que la ocupación y la tarea no nos coma, ¿no? Creo que eso es importante. Muy importante, exacto. Hoy lo estábamos hablando en un grupo de supervisión, cómo poder elegir nuestra tarea, con quién conversar, cómo hacer espacio a lo personal. Y bueno, admiro mucho tu trabajo, tu tarea y tu Gracias. trayectoria. Es una mini bio, pero para que sepan, Gustavo es psicólogo, es supervisor clínico, es especializado en constelaciones familiares, duelos y traumas, y yo elegí a Gustavo para empezar a hablar sobre el tema del trauma, que es muy sensible. Si bien hay una moda de todos hablamos de trauma, me parece que es importante especificar algunas cosas. Y vamos con la primera pregunta, Gustavo, despacito, conversando, Vamos. solamente antes de todo, ¿cómo definís un trauma? ¿Qué es un trauma? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trauma? Bueno, hay muchas definiciones sobre trauma, ¿no? Y creo que para mí en toda la formación fui como nutriéndome desde distintos lugares, creo. Pero esencialmente creo que trauma, si parto de, no sé, de mi primera formación del psicoanálisis, trauma es un evento con una carga excesiva que no se pudo terminar de procesar. Digamos, eso diría como que lo primero que como no podría nombrar. Después, podemos ir hablando de muchas otras cosas en relación al trauma, ¿no? Pero creo que una experiencia traumática tiene que ver con un evento que realmente tiene una carga intensa y hay muchos tipos de trauma y que o por falta de tiempo, porque fue algo veloz, repentino, que irrumpió en la vida de una persona, o por la continuidad, no permitió que eso se procese, se elabore y se metabolice. No toda experiencia intensa deviene en un trauma. Después vamos a hablar un poquito de eso que era algo de lo que habíamos hablado, pero creo que sí, una experiencia de excesiva carga y repentina la podríamos llamar como trauma. Después hay, en las nuevas formaciones que fui haciendo, se dice que el trauma no es la experiencia, sino lo que queda en el sistema nervioso, pero bueno, ahora vamos y quizás podemos ir de a poquito entrando en toda esa temática, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta si he vivido o he experimentado situaciones traumáticas? ¿Cómo me doy cuenta? ¿En el cuerpo, en mis relaciones? ¿Dónde me voy a dar cuenta de eso? Bueno, creo que eso va a tener como muchos niveles. Que las experiencias traumáticas dejan huella en diferentes niveles de, ya sea en nuestra fisiología, en nuestra forma de cómo miramos el mundo, cómo procesamos la información, en nuestros órganos sensoriales, cómo percibimos y en cómo vamos elaborando las creencias sobre el mundo y también en nuestros apegos o emociones frente a las realidades. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Siempre que hay una huella de trauma decimos que hay como
un secuestro atencional. ¿Qué quiere decir un secuestro atencional? Donde algo de mis órganos sensoriales me llevan siempre a un tipo de hiperestimulación o negación de un cierto aspecto sensorial, o pensamientos que me llevan a construir una idea fija, o quedarnos atrapados en algo, la sensación de estar atrapado, de algo que algo se te repite, que no podés, una hiperestimulación, o estar a veces insensible. Todo eso podrían ser huellas de trauma que nos pueden decir, bueno, ¿qué es esto? Muchas veces nos damos cuenta claramente que son huellas de trauma porque hemos sido muy conscientes de experiencias traumáticas, pero muchas veces, como decís, quizás no somos tan conscientes porque también una de las cosas que produce el trauma es un poco una desensibilización y a veces como lo que llamaríamos una disonancia cognitiva, ¿no? Como a veces creemos cosas que no son como son, entonces a veces minimizamos ciertos impactos y decimos, no, pero si esto es normal, esto es común, ¿no? Pero quizás esa respuesta es una respuesta de huella de trauma, ¿no? A veces vemos situaciones de personas con, no sé, con mucho insomnio. Bueno, pero es normal, yo siempre dormí poco, yo con 4 horas me arreglo. Y quizás eso la persona lo naturalizó, es una hipervigilancia porque quedó como huella de una vivencia traumática de estar hiperactivo, hipervigilante. Entonces, muchas de las cosas que a veces naturalizamos, nos tenemos que detener a ver si son tan naturales o no. Wow, es mucha, mucha información, ¿no? Ahora cada uno se está haciendo sus propias preguntas, qué estoy Tal, naturalizando, qué estoy dando por obvio, qué estoy exagerando, porque también estoy hipersensible con eso y entonces siempre miro, no sé, a mis hijos o a mi pareja con el mismo anteojo y no lo puedo cambiar, ¿no? Está buenísimo ir abriendo preguntas. Entonces, el trauma es una situación muy compleja que lleva mucho tiempo entrar en contacto con estas preguntas y necesitamos recurrir a una persona que sepa del tema. La pregunta es, ¿cómo diferenciar o cómo podrías hacer una pequeña diferencia o dos o tres cosas que podamos discernir? Esta situación fue compleja, ¿no? Y la he vivido y esto es un trauma. ¿Cómo podemos diferenciar situaciones? Porque si no, todo pasa a ser traumático. ¿Cómo podemos diferenciar complejidades, dolores, duelos, estancados, congelados con situaciones de trauma? bueno, yo creo que una de las cosas que nos puede servir para diferenciar, digamos, a lo largo de la vida todos vamos a atravesar situaciones complejas. Eh, entonces, pero no todas las situaciones complejas dejan huellas de trauma, porque tenemos recursos interiores, recursos adquiridos, tenemos una red de sostén que muchas veces situaciones que son complejas no dejan huella de trauma, se pasan, se elaboran, se procesan, se digieren y uno sigue en la vida. Pero a veces, por diferentes razones, o no hubo tiempo, o como dije al principio, fue tan intenso, o no hubo recursos, o no hubo una red de sostén, que eso dejó algo todavía como sin procesar, ¿no? Que queda ahí como algo latente, queda algo como encerrado en nuestro sistema nervioso que no puede terminar ni de procesarse ni de drenarse y deja una fijación. Entonces esa fijación va a ser como si vos tuvieras, no sé, en tu ropa un hilito que tira de adentro y nunca te queda derecha la chomba porque hay algo que te tira, ¿no? Entonces es como algo de eso, me parece que esas son las cosas que nos permiten ver cuándo en la vida hay algo que todo el tiempo me tironea, que no soy libre. Casi diríamos que cuando hay memorias de trauma hay algo de falta del flujo, falta de la libertad, como si algo todavía está capturado en algún lugar, ¿no? Entonces, creo que eso es un indicador. Y después, creo que sí, pensar en situaciones complejas, creo que últimamente yo escucho mucho y creo que a vos te debe pasar lo mismo, ¿no? Como que a veces se traumatizó todo y ahora todo parece que es un trauma, ¿no? Entonces me parece que como, no sé, cuando las abuelas nos decían, ¿no? Bueno, lo que no te mata te fortalece,
algo de esa sabiduría popular, quizás eso son situaciones complejas que con tu capacidad resiliente podés atravesarlas y no te dejan capturado, no te dejan fijado en el pasado. Las huellas de trauma nos dejan fijados en experiencias pasadas. Las situaciones de complejidad atravesadas y superadas nos dejan como sabiduría adquirida. Claro. En cambio, las huellas de trauma nos dejan un poquito más atrapados, que después de allí aparecen oportunidades, pero eso requiere, no sé, acompañamiento, requiere de tiempo, requiere un poco de detenerse, porque muchas veces el vértigo, el acelere, es como un indicador a veces como de fuga, es una respuesta de fuga, y las respuestas de fuga a veces son respuestas que nos van mostrando situaciones traumáticas que no podemos afrontar o elaborar. Y es sano cuando alguien todo el tiempo se fuga, porque nuestra sabiduría interior sabe que si yo estoy en fuga es porque claramente no puedo afrontarlo. Pero si alguien se encuentra en fuga, lo importante es que pueda decir, acá hay algo que no va. Necesito encontrar apoyo para ver cómo resuelvo esta conducta repetitiva de fuga. Sí, fuga puede ser que estoy maníaca, que no paro de trabajar, de atender, de ir Exacto, para acá, que tengo mil ideas, que no puedo descansar, que después, bueno, a la noche no duermo, digamos, fuga puede tener muchas formas, ¿no? absolutamente. La fuga no solamente, digamos, la hiperactividad es una forma de fuga. De hecho, los síndromes de hiperactividad o de déficits atencionales con hiperactividad, también desde la mirada somática que aborda el trauma, se pueden ver como que son excesos de respuestas de fuga. Y a veces detrás de respuestas de excesos de fuga, lo que hay son respuestas de afrontamiento que no pudieron ser completadas. Entonces, si hay una respuesta de fuga de algo, también es importante mirar, ¿hubo algo que esta persona no pudo afrontar, que se va como al otro polo, que sería la fuga? Hay otros matices, que quizás no es la fuga, que es mucho más como complejo, que es como el congelamiento, el quedar entumecido, ¿no? Eh, pero hay otros más que, bueno, en las últimas como construcciones teóricas sobre el trauma se habla, siempre conocíamos, ¿no? La fuga, la lucha, perdón, como la lucha, el ataque, la huida, la fuga o el congelamiento. Y a partir del desarrollo de la teoría polivagal se empieza a hablar de una cuarta respuesta, que es la respuesta de complacencia, que Ah, habla sí, sí. mucho, ¿no? Y nos da cuenta de mucho de las relaciones quizás de apegos más patológicas o los síndromes de quedar apegado a situaciones de mucho sufrimiento. Entonces las respuestas de complacencia, que quizás antes las mirábamos más como respuestas más masoquistas, ahora podemos pensar que una respuesta de complacencia conlleva de base una imposibilidad de respuesta de afrontamiento. Entonces empezamos a tener un mapa que quizás antes no teníamos, ¿no? Que la neurociencia nos empieza, para mí la teoría polivagal fue como un redescubrimiento de un lenguaje que antes lo llamaba de otra manera y ahora lo puedo entender a partir de la lectura del sistema nervioso de las huellas traumáticas. Y a mí me ayudó muchísimo comprender eso en mí mismo para entender cuándo mi sistema se activa y se activa porque tiene memoria o cuándo se activa porque es natural que se active, porque cualquier situación, no sé, estresante me va a activar y poder acompañar el proceso de me activo, hago espacio, respondo y cierro la experiencia, ¿no? Como la curva del contacto gestáltica, ¿no? Puedo entrar en contacto, puedo resolver ese conflicto, cierro y la vida sigue con un aprendizaje. Ay, me encanta escucharte. Ahí te están agradeciendo también de que cuánto hay para aprender, seguir aprendiendo sobre nosotros mismos y estos mapas que estás dando, esto de contextualizar también, permite que cada uno se vaya haciendo su propio mapa, ¿no? Y luego ir al territorio cuando realmente me sucede esa activación. Eh, Absolutamente. Esto que decís, ¿no? Como lo fuiste diciendo, como súper lindo, como el mapa y el territorio, ¿no? Entonces, el mapa nos puede ayudar a entrar a un territorio,
pero el territorio es mucho más vasto que cualquier mapa, ¿no? Entonces, entrar al territorio con un mapa es una guía, pero también es entrar en un nivel de oportunidades, porque van a haber cosas que en el mapa no están, y sí están en el territorio. Y en esa experiencia, ¿no? Que la vida es como experiencias, vivencias, ¿no? Es un diálogo constante, el mapa se va enriqueciendo. Entonces, en la experiencia con el territorio el mapa se va, ¿no? enriqueciendo y creciendo, ¿no? Es como, siempre eso me gusta porque, a menos cuando yo hice la primaria, teníamos esos mapas que eran con papel calco, donde ibas caminando, ¿no? Como el hídrico, no sé, el ganadero. Entonces, el territorio podía tener muchos niveles de mapa. Y cuando nos mapeamos en nuestras vivencias, en nuestro sistema nervioso, o en nuestra historia, también podemos mapear, ¿no? Como ese territorio que vivimos. Y muchas veces, quizás muchos de nosotros, al menos en mi trabajo personal, cuando uno va estudiando sobre trauma, tiene que trabajar mucho sobre uno mismo, ¿no? Entonces hay muchas vivencias acopladas, sobreacopladas, ¿no? Entonces he descubierto como a veces. Está bueno que lo expliques, así que puedas dar una pequeña diferencia entre mapa y territorio para quienes nos acompañen y tal vez necesitan esa diferencia, y qué es estar acoplado, que tal vez para mí y para vos lo damos por dado, pero son experiencias acopladas y qué es mapa y territorio. Bueno, de mapa y territorio un poco fui hablando, pero quizás nosotros podemos mapear. El mapa es como, bueno, como cualquier mapa. Uno tiene un mapa de ruta, pero cuando vas con el mapa de ruta, Está exacto, puesto en el cuerpo, sí, es algo que está ahí y que no exacto. somos muy conscientes de ese mapa. No es que yo digo, tengo el mapa y acá voy. El mapa es lo que voy actuando, lo voy descubriendo mi mapa. El mapa lo vas descubriendo a través de las dinámicas relacionales. Y va a ser en relación con otros, con la naturaleza, con las experiencias de la vida, ¿no? Como donde van a aparecer hechos sincrónicos, donde van a aparecer disrupciones en la línea de la vida, ¿no? Entonces, el mapa todo el tiempo está como ampliándose. Y cuanto más ampliamos el mapa, es como vamos a decir, más en un espacio de seguridad vamos a poder estar en el territorio. Eso es Porque importante. dentro de nuestro sistema tenemos como no quiero ser como reduccionista, pero nuestra fisiología es un poco como más reduccionista en el sentido, o estamos en un estado de alerta de supervivencia natural, o estamos en un estado de conexión. Si estamos en alerta, la conexión, el sistema de conexión baja. Si el sistema de alerta baja, el sistema de conexión sube. Entonces, mapearnos es la importancia de crearnos contextos seguros. Y creo que en nuestro trabajo, eso para mí fue como un, no sé, un descubrimiento, que quizás antes lo leía de otra manera, pero como detenerme en ver si puedo crear un espacio seguro, porque para mapear si la persona que está conmigo está en alerta o está en conexión. Porque si está en alerta por sus huellas traumáticas, por sus ideas, la conexión va a ser muy reducida. Y si la conexión es muy reducida, todo lo que yo puedo decir, todo lo que yo pueda hacer, no va a tener espacio. Entonces, también en nuestro trabajo juntos con el otro es como mapear, bueno, puedo crear un espacio de seguridad para esta persona, y el primer espacio de seguridad se crea estando uno regulado. Si yo estoy activado, si yo estoy alerta, muy difícilmente la persona, ¿no? se va a sentir como sin alerta. Entonces esto viene como de los conceptos de las neuronas espejo, no sé, quizás en otras teorías los podemos llamar como la corregulación, ¿no? Y todos aprendemos, ¿no? Como vos que tenés tanta experiencia en crianza, uno aprende a regularse a través de la corregulación con el otro. Sin un otro que nos ayude a regularnos, nuestra propia regulación va a ser caótica. Entonces ahí aparecen los traumas de desarrollo, ¿no? Que a veces las personas que están a cargo de nuestro cuidado por sus propias huellas traumáticas, quizás no pueden estar en una conexión, están en sus propias alertas. Entonces, de quien se ocupan
también van a estar en alerta. Y esos son los traumas de desarrollo, ¿no? Que se van creando apegos, apegos seguros o apegos inseguros. Y esos apegos, cuando son seguros, van permitiendo lo que se llama una respuesta de orientación exploratoria. Podemos explorar, es como cuando un niño puede explorar porque hay un apego seguro y va, explora, toca, y si entra en riesgo, alguien le dice, no, así no, ahora sí. La persona que está a cargo de un niño o una niña tiene también una hiperalerta. El niño o la niña no va a poder explorar en su, no sé, en su vertiente más libre, creativa. Entonces va a estar atento, va a estar o sentirse amenazado o va a sentirse perseguido o confundido. Entonces eso va a generar huellas, huellas lo que se llaman traumas de desarrollo, que después en, en las tramas vinculares van a aparecer esas huellas de trauma de desarrollo. Y la oportunidad que tenemos, que en nuestros trabajos terapéuticos, en los trabajos de constelaciones, son instancias donde podemos reeditar algo de esos vínculos con una calidad de presencia, con una calidad de cuidado, con una calidad de conexión, ¿no? De decir, acá estoy, de crear ese espacio seguro. Entonces, algo se puede activar, pero vamos a estar todo el tiempo creando corregulaciones para que la persona y uno mismo pueda como no entrar en activaciones. Y así donde uno puede ir como haciendo como ese tejido de ir reparando un poquito donde quedaron esos puntos o apretados o muy abiertos, ¿no? Donde algo todo el tiempo se filtra porque quedó un agujero en el tejido. Y se puede ir a volver a tejer, se puede ir, no podemos cambiar la historia, pero sí podemos cambiar la percepción y la narrativa y la elaboración de esa historia. Bueno, hablé un poquito sin parar, me entusiasmo y perdón, Me perdón. encanta, es un placer escucharte. Y entonces, antes de pasar, pues ya nombraste las constelaciones y quiero pasar a ese trabajo porque también quiero ver cómo se trabaja en constelaciones familiares el trauma y qué es importante si está con la persona que acompañamos o en la configuración. Ahora vamos a hablar de eso. Quedó pendiente que es una experiencia solapada, ¿no? Ok, ¿Cómo explicar un poquito de eso? acoplada. Bueno, Acoplada, sí, digo solapada, pero acoplada, sí, el eh, acople. perfecto. Muchas veces las experiencias acopladas es cuando uno tiene, por ejemplo, si la misma persona que me cuida me descuida, ¿no? Porque es lógico, porque a veces pasan esas cosas. Entonces, ahí hay un acople donde mi sistema no va a saber, digamos, entro en conexión y confianza y al mismo tiempo entro en alertidad. Entonces hay una experiencia acoplada que en general me va a dar una percepción de la realidad un poco ambivalente. Eh, entonces, ¿qué hacemos con esa ambivalencia? Bueno, confío, pero necesito ciertas garantías. Entonces, ¿confío o no confío? Entonces, cuando uno entiende que aparecen experiencias acopladas en el mapa cognitivo de una persona o en el mapa sensorial, no confronta en el sentido de decir, bueno, pero ponete de acuerdo, ¿confías o no confías? Entiende que están entremezcladas. Entonces, vamos ayudando a que la persona pueda como desenmarañar, desmezclar o desacoplar, ¿no? Hay experiencias que son un poco quizás de alertidad y hay experiencias que son de confianza y poder diferenciarlas. Y para diferenciarlas vamos un poco al cuerpo, porque en el cuerpo están juntas. Entonces, como están juntas, también en el mapa cognitivo vienen juntas. Yo confío, pero al mismo tiempo estoy alerta. Entonces, como están juntas, hay algo que se dificulta. Entonces, en un trabajo que es como realentando, entrando en conexión, preparando un poco nuestro sistema, nuestro sistema, nuestra respuesta del nervio vago, podemos ir realentando un poco, como si pusiéramos la película en cámara un poco más lenta. ¿Y dónde aparece algo de la confianza o dónde aparece algo de la alertidad? Y poder mirar cómo a veces están mezcladas y poder diferenciarlos. Y diferenciar en el cuerpo, ¿no? Cómo es una respuesta y cómo es otra. Entonces así vamos desacoplando, porque si hay muchas cosas acopladas, a veces es cuando alguien tiene muchos pensamientos juntos o muchas sensaciones.
si esto es blanco, negro, amarillo. Entonces, ayudar a, como hay un ejemplo que se aprende en somática, formación, ¿viste? A ver, se va. Se Sí, a ver si me escuchan a mí o a Gustavo. ¿No se escuchan? Voy a probar qué pasa. Si se cortó o seguimos ahí. hola, hola. Sí, sí, sí. Ahí Ah, volvimos a estamos. conectarnos. Perfecto, ok. Sí, sí. Ok, Estamos, perdón. estamos. No sé dónde quedé, pero estaba hablando un poquito de como de los acoples, ¿no? Los sobreacoplar. Sí, Viste como un ejemplo que se escucha, pero para que yo escuché y aprendí en la formación de Somatic Experiences, es como el juego de los palitos chinos. No sé si te acordás o si jugaste sí, a sí, eso. sí, ¿Eh? sí. Sí, claro, claro. Entonces, cuando los palitos quedan muy amontonados, cuando mueves uno, se mueven todos. Eso sería como un sobreacoplamiento. Cuando quedan Ok. tan alejados, es como si moves uno y no tiene ninguna influencia sobre el otro. Mm, Eso es cuando alguien está como muy subacoplado, como si un poco más disociado. Entonces, pues muchas veces tenemos todos los palitos juntos y movemos algo y se nos mueve todo, ¿no? Entonces, sí. cuando a alguien se le mueve todo por un mínimo movimiento, decimos, hay muchas huellas de trauma, ¿no? Mm, Entonces, yo me descubro a veces, como a veces algo mínimo me activa tanto, y digo, bueno, ya me conozco, ya me sé mapear, ya sé que eso está. Entonces ahí ya no tengo tantas reacciones, entonces me detengo y digo, bueno, son solo memorias, no mm. son hechos que están sucediendo en este momento. Entonces, diferenciar las respuestas de las memorias, de las Sí. respuestas de los hechos presentes, es un recurso muy importante, Y el ¿no? Y ahí contexto entramos, actual, ¿no? Este es mi exacto, contexto actual, donde estoy en mi casa, estoy tranquila, estoy segura. exacto, Puedo hacer algo para calmarme, me puedo dar una ducha, me puedo acostar, puedo hacerme un té, tomar agua, utilizar una meditación. Es cierto esto de diferenciar contextos, ¿no? Esta memoria y este contexto actual, ¿no? O incluso un exacto. flashback, es decir, este es un flashback y yo estoy acá, ahora estoy hablando contigo, estamos teniendo una conversación agradable. Digo, no hay pensamiento mágico, no va a dejar de pasar, digamos, nos va a seguir sucediendo, ¿cierto, Gustavo? Yo creo que eso es súper importante, como las memorias pueden volver, de hecho, Mm, y vuelven, pero una cosa es cuando vuelven y, digamos, eh, nublan, mm, tergiversan o claro. trastocan mi decodificación de la realidad, y otra cosa es cuando vuelven y yo las puedo como tomar, abrazar, decir, entiendo que vuelve esta sensación, pero ya no Mm, ni nubla, ni trastoca, ni distorsiona mi descripción, ni mi conexión con la realidad. Entonces eso es cuando algo de las experiencias traumáticas ya no son como ni tan traumáticas ni tan obstaculizadoras de la conexión, porque cuando hay mucha huella traumática hay pérdida de conexión. Entonces, mm. diferenciarlo es importante. Y eso creo que nos abre un puente un poco a la idea de trauma transgeneracional, ¿no? Sí, Eh, eso vamos a hablar. ¿Cómo es eso, ¿no? De que un trauma, lo que le pasó a mi mamá, a mis abuelos, yo puedo, me ha salpicado, ¿no? Obviamente a través de la teoría del apego, podemos entenderlo a través de la genética, a través de cómo los vínculos, ¿no? Como mi abuelo, lo que le pasó a mi abuela y cómo fue su relación con su mamá y bueno, con su hija y luego con mi mamá conmigo. Pero, ¿cómo es esto de que realmente aparecen los traumas transgeneracionales en mi vida, ¿no? Dos o tres generaciones después. bueno, creo que lo fuiste nombrando, ¿no? Creo que hay muchas líneas. Una es la línea genética y toda la información que se pasa en lo genético. La otra línea creo que es la línea del aprendizaje, de como la estructura de valores, de creencias, de mandatos que se van pasando de generación en generación. Y quizás yo nunca escuché a mi bisabuela, pero mi bisabuela dejó estructuras de pensamiento, estructuras de creencias, estructuras de apego en mi abuela, y mi abuela las dejó en mi madre o en mi padre, y eso fue llegando a mí. Entonces hay una línea como si fuera como
genética, hay una línea que es la línea como más del aprendizaje, de la transmisión, y bueno, y todo lo que se fue descubriendo a partir de los nuevos conocimientos de los campos de información, ¿no? Que los campos de información también son esos como, diríamos, esos cuantos de información que están como, no sé, como si fueran, creo que la Internet nos ayuda a comprenderlo, como si fueran esa nube, ¿no? ¿Dónde está la información de la nube? Por supuesto que está en ciertos servidores, pero ¿dónde está todo eso, no? Entonces, también hay como una nube donde, como esos campos de información, lo que a veces los místicos llamaban, no sé, como podían llamar el registro akáshico de una persona, o el registro akáshico de una comunidad o de una familia, ¿no? Lo que quizás Jung llamaba el inconsciente colectivo o el inconsciente familiar, ha tomado distintos nombres. Sé que no es todo lo mismo, cada teoría lo define de una manera distinta, no quiero poner todo en la misma categoría, pero fueron distintas formas de llamar a eso que quizás no es cuantificable, tangible, ¿no? Y que tiene mucho peso, aún por no ser intangible, aún por ser intangible, por no ser cuantificable, se lo fue conociendo por sus efectos, ¿no? Creo que el inicio del psicoanálisis y toda la teoría freudiana fue como poder demostrar el efecto del inconsciente, que no se lo podía ver, no se lo podía tocar, se intentó verlo, tocarlo, estudiarlo, pero digamos, se lo conoció más por sus efectos que por su sustancia, ¿no? Entonces estos campos de información también, ¿no? Como traumas vividos colectivamente o familiarmente van teniendo resonancias y se van a veces actualizando, y a veces se actualizan con conciencia porque fueron mensajes transmitidos, ¿no? Y a veces se actualizan porque es algo de esa información, de ese campo de información que de golpe en una persona aparece, ¿no? Como, bueno, en tu experiencia de trabajo con niños, yo en el inicio de mi profesión trabajé mucho con niños y cuando muchas veces trabajé mucho con niños en duelo por pérdida de padres, madres o hermanos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando aparecían secretos en la transmisión de esas muertes por suicidio, en el juego de los niños aparecían comportamientos o conductas que no estaban en la sustancia ni en los relatos, estaban en el campo de información del inconsciente familiar. Y los niños y las niñas lo traían en el juego, ¿no? Como el juego, ¿no? Todo el desarrollo que hicieron en el origen, Melanie Klein, después todos los Winnicott, Bion, todos los posts, ¿no? Entonces, cómo en el juego podían aparecer informaciones que no habían sido transmitidas a través de la palabra. Bueno, en los campos para mí como de trauma transgeneracional, para mí es algo de lo mismo. Aparece en algo, en un posgénito, o a través de un síntoma, o a través de una conducta, o a través de un sueño, o a través de hechos de repetición que nos muestra que algo necesita ser elaborado. Como en el juego de los niños, decíamos, bueno, en el juego aparece una repetición, esta repetición nos está mostrando algo y vamos trabajando para ver, ¿no? Entre interpretaciones y palabras íbamos viendo y algo del juego cambiaba y algo de la conducta cambiaba, parecía mágico, ¿no? Al menos a mí me parecía mágico cómo el juego cambiaba y cómo cambiaba algo de la conducta. Bueno, acá parece mágico, pero no es mágico. Hay algo de la información que a medida que le vamos haciendo espacio, ¿no? La vamos reconociendo, le hacemos lugar, la vamos honrando. Ahora estoy usando más terminología de las constelaciones. Algo empieza como a ordenarse. Y cuando algo se ordena, cada cosa tiene su lugar. Lo difícil que tuvo el pasado necesita ser reconocido. Y ahí, para no quedarnos, no avanzar hacia el futuro mirando el pasado, sino mirar al futuro, mirando con todo el cuerpo el futuro, reconociendo lo que hubo atrás. Entonces el atrás tiene que ser reconocido, pero el flujo de la vida es siempre hacia adelante. Gustavo, ¿cómo integramos todo esta experiencia, este conocimiento sobre trauma personal, transgeneracional, al trabajo de las constelaciones familiares? ¿Cómo lo integrás vos? ¿Cómo es tu experiencia? Eh, yo creo que a medida, o sea, yo decía el conocimiento y el aprendizaje de las constelaciones hace 20 años y también he ido evolucionando mucho
mi manera de pensar los traumas hace 20 años no es como los pienso hoy, ¿no? Entonces, en un tipo de formación, no sé, a veces afrontábamos las cosas de una manera confrontativa, como que, no sé, catártica. Hoy, digamos, pienso que eso quizás es una especie de retraumatización, depende del contexto y la situación. A veces quizás es necesario y a veces, entonces, no, cada vez creo que no sé, es tan ético y tan importante en los profesionales formarnos, estudiar, seguir teniendo nuestros grupos de estudio, de supervisión, porque vamos, para mí, no sé, yo amo aprender, ¿no? Y cada vez que aprendo algo nuevo, digo, una nueva herramienta, una nueva mirada. Entonces, en el trabajo de constelaciones, después de mi formación en somática, incorporo mucho la mirada somática. Entonces, la lectura de las imágenes, las respuestas del cuerpo, a veces dejábamos que una representación llegue a extremos. Ahora, viendo un movimiento, ya vemos hacia dónde va y quizás podemos decir, hasta acá es suficiente, no hace falta hacer una catarsis. Si es necesario, la dejamos, si no es necesario, podemos detenerla porque la información ya se mostró. Entonces, la manera que hago es como haciendo mucha lectura de lo que van manifestando los cuerpos, la respuesta del sistema nervioso. A veces, cuando una persona está en una situación muy traumática, trabajo mucho quizás en la entrevista, hago este gesto porque es como si estuviera la persona aquí al lado, ¿no? Y voy trabajando en creando ese espacio seguro, cuando aparecen experiencias traumáticas, ya sea de abusos sexuales o emocionales, que generan tanta distorsión en la percepción. Lo más importante es ir yendo muy lentamente. Entonces, a partir de, no sé, mi formación en rituales sistémicos, en constelaciones, no sé, en chamanismo, en somática, en teoría polivagal, voy viendo qué sería más importante, ¿no? Entonces, ya sé que si una persona está en una constelación o en una entrevista en una constelación y se activa algo de su memoria traumática o trae algo de esto, quizás necesito ayudarla a realentar o necesito ayudar a reforzar la conexión con un espacio seguro o necesito poner, no sé, lo que se llama recursar, buscar sus recursos para que se pueda sentir sostenida o quizás evocar personas reales o personas en su mundo espiritual que sean de sostén para esa persona. Entonces, dependiendo del caso, va a ser los recursos que utilice, ¿no? Como para mí cada vez he aprendido cómo ir como más lento, ¿no? A veces quizás más lento, de a poco, también como comprendiendo que en el micro movimiento se puede dar un gran movimiento. Sí, Saber diferenciar, ¿no? Diferenciar, por ejemplo, los saber tipos. sí, cómo aumentar o bajar el volumen y ahí tal vez en un espacio grupal, antes le dábamos, hace muchos años atrás, pero más importancia a la configuración, ¿no? A los representantes y lo que pasaba ahí, y ahora un poco, bueno, el acento está en el consultante y cómo nos corregulamos y lo que pasa ahí, ¿no? A vos también te Exacto. pasa lo mismo de que el acento cambió muchísimo en dónde hacemos el foco. Sí, creo que todos, al menos como al inicio, todo el foco era lo que sucedía en la configuración, ¿no? Y eso tenía un efecto sobre el alma de quien consultaba y sobre todo el grupo y sobre nosotros. Y a veces quizás no trabajábamos tanto sobre cómo eso Claro, impactaba, ¿no? En el consultante. digerido, procesado, tal cual, sí, sí, Exacto. sí. Eh, no, me acuerdo que al inicio era como si venías a constelar, tenías que venir sí o sí con alguien que te acompañara, ¿no? Casi como si te fueras a hacer, no sé, un estudio donde ibas a recibir, no sé, anestesia, como, ¿no? Y quizás eso es importante, pero también vamos trabajando mucho en, bueno, cómo va siendo esto procesado por la persona. También, a menos en mi forma de trabajar, es como también que la persona tome su parte de responsabilidad y compromiso, que la transformación no sucede solo porque hay una configuración. En la configuración pueden darse informaciones, actos sanadores muy profundos, actos de reparación o reconciliación, pero si la persona
no hace un espacio para tomar eso, para tomar su responsabilidad sobre eso. Es como si algo maravilloso sucede, pero se escribió sobre el agua, se borra rápidamente, ¿no? Entonces, creo que también, no sé, para mí es un compromiso muy importante comprender que las constelaciones no hacen su trabajo solo. El trabajo es un trabajo de responsabilidad propia, de compromiso, de sentirme parte de eso, ¿no? Soy partícipe, no es un acto solamente milagroso. Si hay un milagro, también el milagro es producto de una participación activa en algo, ¿sí? Y si es un milagro, bueno, solamente un milagro ya excede lo que yo hago. No soy yo el que hace los milagros, digamos. Está clarísimo. ¿Cómo se convierte un trauma en una oportunidad? Cuál es ese proceso por el cual atraviesa una persona que de un hecho tan complejo, tan profundo, tan condicionante, como fuiste explicando ahora, emerge una oportunidad ahí? Bueno, yo creo que lo primero es saber que todos los que tuvimos alguna huella o experiencia traumática y tuvimos la posibilidad, porque, no sé, o porque sufríamos o porque algo en nuestra vida se detenía y pedimos ayuda, comprendimos que si hay alguien que sabe guiarte, que te puede ver y que te puede ayudar, algo de eso se puede ir como destrabando, se puede ir sanando, se puede ir integrando, se puede ir procesando. Entonces, la oportunidad para mí es que detrás de una dificultad existe un potencial grandísimo, primero, de que alguien te pueda ver y te pueda ayudar. Después que puedas descubrir que hay esperanzas, que una huella Esperanza. traumática o una experiencia traumática no es una condena de padecimiento para siempre. Hay posibilidades de restaurar, de reparar. Entonces, lo primero es eso, que hay esperanza. Si hay esperanza, entonces ahí podemos decir, aparecen las oportunidades. Porque cuando una persona se puede trabajar y puede atravesar, ya sea el dolor y el potencial de transformar algo de lo que está ahí detrás, alguien crece, se enriquece, es como su mapa se enriquece, su capacidad de mirar la vida se enriquece, es como si podés empezar a mirar con, no sé, con más colores las cosas. Entonces, creo que la oportunidad es, primero, saber que hay salida, ¿no? Entonces, Mm. cualquier persona que haya tenido una experiencia traumática o se siente atravesado por huellas traumáticas, que sepa que hay salida. Si hay salida, hay esperanza. Si hay esperanza, hay posibilidades de que el dolor se transforme en posibilidades, en aprendizajes, en reconciliaciones, en, no sé, como en sabiduría, y que a la vez eso, si te dejas tocar por eso, vas a sentir que, no sé, para mí es tan importante que lo que a mí me transformó también ayude a otros, ¿no? Eh, en los programas de 12 pasos, ya sea, no sé, de reparación, de alcoholismo, de adicciones, uno de los pasos fundamentales es lo que cuando a mí algo me transformó y yo puedo ser también testigo para otros, ¿no? Entonces es como el lema, ¿no? En eso estamos juntos y de eso podemos salir juntos. Entonces también si algo me transformó, ser testigo para otros, que es posible transformarse. Estoy muy contenta que hayas nombrado los grupos de 12 pasos, porque realmente en mi vida han dejado una huella a lo largo de la universidad. Asistí y creo que son realmente grupos muy transformadores. La Sí, potencia grupal y la posibilidad de esto de colaborar, coordinar, estar, dar y recibir. Los espacios grupales como un espacio del dar y recibir, ¿no? Ahora son los talleres y constelaciones, los espacios de formación. Hay muchísimos espacios que se puede dar y recibir, pero te agradezco que lo hayas nombrado porque para mí realmente es parte de un tejido social muy importante. súper. Y aparte como, no sé, para mí tiene esa parte que es, si te recuperaste de algo, no alcanza si te lo guardas para vos solo. Ujú. Como, no sé, como tu belleza tiene que ser distribuida. Si algo te enriqueció, ayuda a que otros también se puedan enriquecer. Entonces ahí se va creando, no sé, como esta cultura de la colaboración, de la cooperación, ¿no? Entonces, si algo me hizo bien, qué mejor que también le pueda hacer bien a otros. Quizás no sea lo mismo ni la misma manera,
pero saber que es posible, no es necesario quedarse en un lugar de padecimiento, es posible salir de ese lugar y ese es el compromiso como, bueno, el sí, salir de un lugar de sufrimiento, es decir, bueno, sí, quiero salir y saber que eso es posible. Gustavo, puse una cajita de preguntas y ahora Sí, vienen las preguntas difíciles, o sea, es que bueno, mucha de mi comunidad tiene que ver con la relación entre padres e hijos a través de crianza sistémica, y entonces elegí dos preguntas, son un poco complejas, pero bueno, vamos a dar tiempo para no contestar linealmente porque no lo hacemos, pero para pensar cómo vas bueno, convidándonos preguntas y reflexiones, ¿no? Entonces, una pregunta es, ¿cómo ayudo a mi hija de 17 años a superar lo que le dejó una mala experiencia tras una cirugía? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo que venimos hablando? Una mamá pregunta esto. bueno, eh, los traumas quirúrgicos tienen como un abordaje muy preciso, porque muchas veces los traumas quirúrgicos, no sé si este es el caso, pero lo voy a decir un poquito general, muchas veces están asociados con los que se llaman como traumas de ataque inescapable, porque alguien tiene que poner su cuerpo y de ahí no tiene salida. Y entendemos que es para un bien mayor. Entonces pueden, y sobre todo si esa cirugía dejó huellas, ya sea por lo que fuera, por las razones que fuera, entonces esto va a dejar un nivel quizás como de mucha ambivalencia dentro de la persona. Porque quizás dijo un sí a algo que era para un bien mayor y quizás dejó una secuela que dejó o imposibilidades o incapacidades o dolores, lo que fuera en el caso que sea. Para mí, yo tengo una experiencia de trauma secundario en relación a eso, muy clara, porque una persona muy significativa en mi vida tiene una muerte por una práctica quirúrgica, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama trauma secundario, porque no lo viví yo directamente, pero fue a través de alguien que para mí era muy significativo en mi vida. Entonces, ¿cómo ayudar? Yo creo que lo primero es esto, saber que hay posibilidades de hacer algo con eso. Eh, y claramente, como a veces una cirugía que pudo haber tenido desde una mala praxis o un devenir que fuera, bueno, cualquier cirugía tiene riesgo de que deje situaciones que no son, que nadie las quiere, pero pueden estar dentro cuando uno firma ese consentimiento informado, que si uno lo lee, no lo firma, lo lees y lo firmas, pero bueno, no sé si alguna vez pasaste por una cirugía, pero cuando yo tuve que firmar mis consentimientos informados, siempre decía, bueno, si tengo que realmente decir sí a todo esto, no me opero, pero no tengo alternativa, entonces digo sí y bueno, entonces desde ese pasaje a todo lo que deja como huella, lo primero es saber que hay cosas para hacer. Hay, digamos, al menos dentro del abordaje de la experiencia somática, hay protocolos muy precisos para hacer en lo que llamamos traumas quirúrgicos. Y después también, bueno, lo que eso significa en el momento de la vida de esa persona, cómo sucedió, qué pasó, que lo que va a tener que ver es todo un proceso de acompañamiento para la elaboración, porque muchas veces una de las huellas que deja es que no hay tiempo para la elaboración. Entonces hay que crear el contexto para que la minuciosidad se pueda desplegar, para que los sentimientos contrapuestos o ambivalentes se puedan desplegar y ahí ir armando poco a poco un nuevo tejido. Y si no sé, esa intervención quirúrgica dejó, no sé, incapacidades o dificultades graves, va a ser un proceso complejo que va a tener que, eso ahí donde trauma se vincula con duelo, ¿no? Porque quizás ahí hay que hacer el duelo por una expectativa o por una situación o por una posibilidad que quizás nunca más va a ser posible. Entonces entraríamos en las distintas dimensiones de los duelos, que no sería, quizás no sería el tema que me voy a abordar ahora a desarrollar, pero quizás cuando el trauma quirúrgico deja una lesión o una huella de incapacidad, ahí es donde se junta un nivel de duelo. Y quizás
esas características de duelo también tienen que ser abordadas de una manera muy particular, ¿sí? Porque es un duelo que tiene particularidades. Mm. Bueno, es muy rico. Hacemos otro vivo con el tema de duelos. Va la segunda pregunta Dale. de una mamá que tiene una hija con un trastorno mental específico. Entonces, pregunta que tiene, cómo se relaciona un trastorno mental con el tema del trauma, con trauma. Bueno, respiro un poco y hago Sí, esa es muy profundo exhalación y es muy difícil profunda. contestar, digamos, porque estas mamás nos están escuchando y cuando una hija está internada con un trastorno específico, duele muchísimo, cuando los hijos se hacen daño, duele un montón, los hijos están en nuestra alma, están en nuestro cuerpo, estamos relacionados con ellos y ellos con nosotros. Entonces, bueno, es delicado, está traumada, no está traumada, va a dejar huellas, entonces un poquito como es una hija adolescente, cómo se relacionan los trastornos, las internaciones, los trastornos mentales, las internaciones por situaciones agudas con el trauma. Bueno, respiro un poco y yo creo que eso tiene como un nivel de complejidad que al menos en mi manera de ver las situaciones, ver la vida, no tengo respuestas como absolutas. No puedo decir que esto es por tal cosa o que esto es tal otra. Digamos, para mí las situaciones de complejidad tienen un abordaje desde el paradigma de la complejidad, que no es tal cosa, no sé, depende o responde a tal otra. No No hay tengo esa linealidad. posibilidad. Está bien. Yo no, digamos, Exacto. para algunas personas las hay. Yo no tengo la posibilidad de pensarlo así como, digamos, como mi forma de ser y mi forma de ver la vida desde muy pequeño fue como siempre un poquito más como compleja, ¿no? Entonces, siempre las definiciones lineales como siempre me dejaron como inquieto. Eh, Ujú. entonces, pero lo primero que me parece frente a esta pregunta que lo primero es entrar en, no sé, si fuéramos nosotros que tuviéramos que acompañar, es entrar en como la resonancia y el respeto profundo de una experiencia que yo puedo mirarla, puedo acompañarla, abrazarla, pero no la estoy viviendo. Entonces, saber que hay un montón de experiencias que me van a exceder porque no estoy yo en la vivencia, pero sí puedo estar en la capacidad de estar en una presencia para esa persona, en conexión con esa persona y teniendo respeto por esa experiencia compleja. Entonces, ¿cómo se relacionan como los traumas con los trastornos mentales o cómo una internación puede dejar una huella traumática? Todo eso está junto, digamos, y pensar qué es primero o qué es después o cuál es la raíz y cuál es la consecuencia también sería como muy lineal. Una experiencia traumática podría llevar a, un, a una respuesta de un desequilibrio mental. Definitivamente sí, claro que sí, porque a veces si una respuesta, una experiencia traumática que no pudo ser elaborada y no pudo ser elaborada y queda ahí como algo que sí, que queda recesivo y recesivo, nuestro, yo diría, nuestro sistema anímico, nuestro sistema emocional siempre va a pulsar por querer reparar. Es como hay algo, hay un flujo en la vida que tiende a buscar un orden, a buscar un cauce. Entonces, si no hay salidas posibles, a veces la carga de esa intensidad puede producir un desequilibrio mental. Y un desequilibrio mental también es una forma de búsqueda de ayuda. Por supuesto que de una manera bien dolorosa, pero también a veces a partir de un evento agudo, de un trastorno mental, es como se pone en juego algo que hasta ese momento no estaba puesto en juego, que es mirar lo que no se veía. Y cuando algo empieza a ser mirado, puede empezar a ser transformado. Entonces, después, a veces empiezan estas situaciones, bueno, pero tomamos la decisión de generar una internación, es necesario, y ahí aparecen como estos decisorios, ¿no?
¿Qué se pone? ¿Se pone en riesgo la vida o no se pone en riesgo la vida? ¿Hay capacidad de contener cuidando o a veces necesitamos de una institución para que genere ese cuidado, ¿no? Entonces después entraríamos en otro nivel de complejidades. Las instituciones tienen el nivel de humanización necesaria, a veces sí y a veces no. Pero a veces los contextos que acompañan tienen las estructuras necesarias para contener, a veces sí y a veces no. Entonces ahí es donde aparecen los procesos decisorios. Y creo que ningún proceso decisorio va a dejar la completud de las necesidades resueltas. Quizás es importante, podemos resolver las necesidades más urgentes sabiendo que hay otras que no. Bueno, quizás ese será el proceso decisorio. Y cuando sea posible, abordaremos las otras y después abordaremos las otras. Entonces creo que son situaciones que requieren como una mirada muy abarcativa, no es lineal, no es simple, responde a veces a variables que no las podemos ver todas juntas y a veces para poder accionar necesitamos decir, bueno, vamos a accionar sobre esta variable. ¿Quedan variables por fuera? Sin lugar a duda que quedan por fuera. Pero cuando esta variable, digamos, se resuelva y algo que esté un poquito más compensado, podemos ir a las otras y después a las otras. Entonces creo que es como, no sé, también ir progresivamente, humildemente y saber qué está a mi alcance y qué no está a mi alcance, ¿no? Muchas veces un terapeuta que está en un tratamiento con una persona que en un cuadro agudo puede tener una descompensación, seguramente no va a poder con todo eso. Él va a necesitar o, no sé, el recurso de la farmacología o el recurso de una internación o el recurso de acompañantes terapéuticos, entonces, o el recurso de lo que fuera. Entonces, sumar recursos me parece fundamental en estos casos. Y honrarlos y dar lugar al recurso y no pelearse con eso, porque evidentemente la familia, el contexto lo necesita, ¿no? Dijiste antes abrazar lo que es y dar espacio también en los recursos que el emergente, ¿no? Sea un hijo, bueno, una pareja, viene y, bueno, Y trae, necesitamos todo ese recurso, trae. no solamente el paciente identificado o la persona que tiene el emergente, ¿no? Que dice acá no puedo con esto, no puedo más con esto, y bueno, nuevamente se reorganiza la dinámica familiar, ¿no? Todos tienen que hacer un esfuerzo y reubicarse, la mamá, el papá, bueno, y el hijo que está Ir, pasando por este proceso. exacto, ir por partes, si eso le Sí, pasa, como, bueno, primero abordaremos esto, después quizás eso trae como, bueno, esto nos trae alguna otra información que no estamos viendo, entonces quizás para los adultos es decir, bueno, aparte de ocuparme de esto que es bien complejo y de esto concreto, todo esto me trae alguna información. ¿Qué me interpela en mi propia vida esta situación compleja con mi hijo, con mi pareja, con mi hija? ¿No? Hay algo que quizás necesito ver que no estoy viendo. Entonces, como ir acompañando poco a poco, porque si algo se negó o si algo se cegó o si algo se tergiversó, es por algo, por algunas razones son. Entonces, para mí es importante también tener una mirada muy compasiva frente a esos mecanismos, porque por algo fue. Vamos de a poco, ¿no? Obviamente, después tomando, que cada uno pueda tomar su responsabilidad sobre eso, pero vamos poco a poco, porque en el poco a poco, digamos, después de un poco a poco nos vamos a encontrar con un mucho. Creo que eso sí. es el arte. Paso a paso, poco a poco y solo por hoy. Así es. Así es. Gracias por tu generosidad, Gustavo. Nos contás un poco, bueno, yo voy a ir a verte a Madrid, ahora estás en Italia y Hasta en vas a dar Italia, un sí. taller, estás en Italia. Vas a dar un taller en Madrid, contá un poco dónde te podemos encontrar, en las redes, los talleres, dónde te encuentran, dónde te pueden seguir. Bueno, ahí en mi Instagram me puedes seguir. Bueno, y agradecido porque la Escuela de Movimiento Sistémico de Madrid, bueno, fue quien me invitó a que pueda dar como esta masterclass, este seminario sobre la oportunidad detrás del trauma, que va a ser 11 y 12 de octubre. Así que a través de la Escuela de Movimientos Sistémicos o a través de mi Instagram, que después yo les paso la información,
pueden conectarse, porque ahí vamos a hacer un poco este trabajo, ¿no? Como en grupos, vamos a ir trabajando con algunas huellas de trauma, vamos a ir trabajando cómo nos vamos a ir, no sé, acompañando, usaré un poquito de, como, de otros recursos que tengo, ¿no? Como para mí el arte es algo que nos ayuda a procesar y conectar con algo muy esencial, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser una experiencia, ahí todavía tenemos espacio, así que los que estén interesados, bienvenidos, porque va a haber otro seminario en Barcelona, pero ese ya está el cupo completo. Así que si no hablamos mucho, pues ya está completo el cupo, Ya si está no, completo. Y sí, bueno, y en tus actividades online lo pueden encontrar en el Instagram y más. Ahora voy a compartir el vivo. Te agradezco muchísimo tu no, generosidad. Está, bueno, escribiendo. Muchas gracias por todo lo que estás compartiendo y la posibilidad de conversar. Seguiremos haciendo vivos. Yo te mando un beso enorme y a todos los que están ahí y sostuvieron esta conversación y a todos los que luego van a escucharla también los abrazo. gracias. Muchas gracias nuevamente. No, gracias a vos por la invitación, porque bueno, lo pudimos crear y crear cosas que son significativas es muy importante. Así que muchas gracias, gracias a todos que estuvieron escuchando, que se mantuvo un grupo importante y bueno, y sigamos compartiendo los frutos que todos tenemos. Sí, me encanta. Hasta la próxima. Gracias, Y te Abigail, abrazo a todos. gracias, Nos vemos gracias. el mismo. Chao, chao.